Es raro que los pacientes de cáncer fallezcan por el cáncer en sí. Si hoy en día mueren en el hospital por esa causa es simplemente porque no se publica oficialmente, pero la detección temprana es absolutamente fundamental. Si se diagnostica a tiempo cuando aparecen los síntomas más comunes, es fácil de manejar. Por ejemplo, si el tumor es pequeño es fácil de operar y si se administran medicamentos estos penetran bien en el cáncer y el tratamiento es relativamente exitoso. Pero cuando el tumor crece es difícil que los medicamentos lleguen hasta el centro. Actúan solo en la superficie. Y en el centro del cáncer no solo hay células malignas, sino una mezcla compleja de inflamación, necrosis y otros elementos entrelazados, lo que genera muchas células resistentes a los medicamentos. Ya sea medicación u otra inmunoterapia, es mucho más eficaz cuanto más pequeño es el cáncer, por eso la detección temprana es crucial. En la fase 1 generalmente no hay síntomas. En las fases 2 y 3 el síntoma principal es la falta de energía y la fatiga. Esto ocurre porque los ganglios linfáticos están conectados a los vasos sanguíneos y al bloquearse estas áreas la circulación se ve obstaculizada. Así que, aunque comas, no absorbes bien los nutrientes, la digestión es mala y el hígado tampoco almacena correctamente. Por eso el síntoma más común es simplemente estar muy fatigado. Si una persona mayor de 40 años se siente fatigada constantemente, siempre debería pensar en la posibilidad de un cáncer. Sin embargo, como los españoles trabajan mucho y tienen un alto nivel de estrés mental, cuando se sienten cansados o pierden peso, suelen pensar que es solo porque han trabajado demasiado y no han dormido bien. Todo el mundo tiende a juzgar su propia situación de forma optimista, en lugar de pensar en lo peor, por lo que a menudo reciben el diagnóstico muy tarde. Si se diagnostica a tiempo, aconsejo la cirugía. Como la tecnología de diagnóstico por imagen es tan avanzada, se calcula todo de antemano y se realiza cirugía robótica. Introduciendo instrumentos delgados se hace esta cirugía. Aunque estas máquinas comenzaron en Estados Unidos ahora, los médicos estadounidenses vienen a España a formarse. Yo, el doctor Antonio García, veo que cuando los cirujanos españoles operan con robots, lo que a un médico extranjero le tomaría 3 horas, el médico español lo hace en 1 hora por su gran rapidez. Por eso hay muchos menos efectos secundarios y los resultados del tratamiento son excelentes. Ni que decir tiene que los españoles tenemos la mejor destreza manual del mundo, por lo que todavía hay bastantes personas que me preguntan si deberían gastar sus euros para ir a tratarse a Estados Unidos. Yo les digo que absolutamente no hay ninguna razón para hacerlo. Música. Lo que llamamos un cáncer agresivo es aquel que se diagnostica tarde. Entre los españoles son muy comunes los cánceres del tracto gastrointestinal, cáncer de esófago, estómago, hígado, páncreas, vías biliares, intestino recto y vejiga. Estos cánceres se forman dentro del abdomen y los síntomas solo aparecen cuando crecen y presionan los órganos vecinos, especialmente los vasos sanguíneos o los nervios. Como los síntomas surgen cuando el tumor ya ha crecido y bloquea las vías hasta ese momento, no hay molestias, por lo que el diagnóstico suele ser tardío. Cuando ya hay síntomas, la oportunidad de operar se reduce a apenas un 10%, lo cual es poquísimo. Por mucho que quieran operar, el diagnóstico tardío lo impide. Si se opera desde el principio en esos cánceres agresivos, hay células invisibles alrededor que se estimulan con la cirugía y se propagan más fácilmente, por lo que generalmente se hace primero quimioterapia durante 3 a 6 meses. Hay muchísimos tipos de cáncer, tenemos unos 25 órganos y cada uno puede tener unas 20 variedades, lo que suma unos 500 tipos de cáncer. Antiguamente se hacía una biopsia y se decía, es un adenoma, y ahí quedaba. Ahora no es así, se hacen pruebas genéticas exhaustivas para ver si es un cáncer fundamentalmente bueno o malo. Todo cáncer avanza por mutaciones genéticas. Si es un cáncer agresivo y se opera desde el principio, empeorará. La cirugía es un gran estímulo, es como si tuvieras una herida en la mano y la rascaras sin parar. Se pondría muchísimo peor, o si tienes alergia y te rascas, se agrava. Hay que dejarlo quieto. La cirugía solo elimina lo que se ve, pero las células cancerosas son invisibles a simple vista. Solo vemos la masa cuando ya se ha formado. En un cáncer de 1 centímetro hay al menos 1000 millones de células cancerosas. Y esas células no están quietas, son organismos vivos que se mueven, viajan por los ganglios linfáticos conectados a los vasos sanguíneos y circulan por todo el cuerpo. Sin embargo, su hogar para multiplicarse es su órgano de origen, la mama. Para el cáncer de mama, el pulmón para el de pulmón. Si destruyes ese hogar, antes se pensaba que te curarías, pero al destruirlo, el cáncer se iba rápidamente a los huesos, al hígado, al cerebro y empeoraba. Así se descubrió que si las células circulantes pierden su hogar principal, construyen un segundo hogar en otro lugar.
Los hospitales famosos se especializan principalmente en quimioterapia, porque el cáncer es una enfermedad sistémica y genética, por lo que el tratamiento farmacológico es la cura fundamental. Ahora, con las pruebas genéticas, si se ve que es un cáncer agresivo, no se opera primero, sino que se usan tratamientos sistémicos, como quimioterapia o inmunoterapia. El tratamiento actual consiste en debilitar o matar esas células circulantes y luego extirpar la masa restante. Los llamados cánceres buenos son los del sistema hormonal tiroides, próstata, mama, útero y ovarios. La mayoría no son tan malignos, son dóciles y crecen lentamente. Todos los pacientes de cáncer y sus familias deben saber que los efectos secundarios varían enormemente de una persona a otra. Algunos los sufren de forma severa, otros levemente y otros no tienen ningún efecto secundario en absoluto. Quién no tendrá efectos secundarios es algo que nadie puede saber hasta que se prueba. Generalmente la fase 1 es el inicio y la fase 4 es cuando se ha extendido, digamos, a los huesos, lo que se suele llamar fase terminal. Pero esa clasificación ya no tiene mucho sentido, es algo del pasado. Antiguamente se dividía en fases 1, 2, 3 y 4, basándose solo en lo que se veía sin tener en cuenta las células invisibles que circulan por el cuerpo. La quimioterapia se aplica igual en la fase 1 que en la fase 4, matando las células de todo el cuerpo, incluso las invisibles. Por lo tanto, no hay razón para perder la esperanza si te diagnostican en fase terminal. El tratamiento es exactamente el mismo, sea inicial o terminal. Es muy raro que los pacientes de cáncer fallezcan por el cáncer en sí. La gran mayoría muere por inflamaciones y neumonía. Esto pasa porque la quimioterapia arruina el sistema digestivo. La parte más delicada de nuestro cuerpo es la mucosa gastrointestinal y sus células se destruyen cuando entra esa medicación tan fuerte. Si las células de la mucosa se dañan, no absorben bien los nutrientes. Además, como los pacientes tienen fiebre frecuentemente, se usan muchos antibióticos. Pero en España tenemos el problema de abusar de los antibióticos incluso en personas que no tienen cáncer. Damos medicinas que terminan creando más enfermedades. Los resfriados son causados por virus en su mayoría y los antibióticos no sirven para nada. Sin embargo, si vas al médico en España por un resfriado, por lo que sé, casi siempre te recetan antibióticos. Ese antibiótico mata a la bacteria mala, pero lo crucial es que en nuestro intestino hay entre 100 y 200 billones de bacterias. Nuestras células corporales son solo 10 billones, así que tenemos de 10 a 20 veces más bacterias en el intestino. La mitad deberían ser bacterias buenas como los lactobacilos y también hay bacterias malas y todas se mantienen en equilibrio. Pero si usas antibióticos o tienes mucho estrés, el estómago produce mucho ácido que baja y mata fácilmente a las bacterias buenas. Al romperse el equilibrio, las bacterias malas que deberían estar en el intestino se escapan y van a los pulmones provocando neumonía. Al salir del intestino mutan para adaptarse al nuevo entorno pulmonar. A esto se le llama superbacteria. Siguen mutando constantemente. Las personas que mueren en los hospitales, hoy en día incluso sin cáncer, mueren por esto, aunque no se haga público. Hay que cuidar el intestino. Si tu intestino está mal, no puedes tener pensamientos positivos. Si tus pensamientos son negativos, el intestino deja de funcionar. El intestino y el cerebro están totalmente conectados por nervios. La sustancia más necesaria para el cerebro es la serotonina vital, para conectar las células cerebrales y se produce en el intestino. Aún más importante, la quimioterapia daña las células cerebrales, por lo que la mayoría de los pacientes cambian de personalidad y se vuelven como niños pequeños. Incluso una persona sana al llegar a los 80 años vuelve a ser como un niño porque el cerebro envejece perdiendo un 30% de la memoria, además de la audición y la producción de hormonas. Los músculos también se debilitan. Cuando el ser humano se desarrolla, lo hace de abajo hacia arriba. Hasta los 20 años no se desarrolla completamente el lóbulo frontal, que es el que nos da el juicio racional y nos diferencia de los animales. Pero a partir de los 60 años el lóbulo frontal empieza a degenerar. Si se daña, perdemos el juicio racional. Nos volvemos emocionales irascibles, tercos e irracionales como niños queriendo imponer nuestra voluntad. Al dañarse las células cerebrales, las parejas o los hijos que no lo entienden sufren muchísimo, porque el paciente actúa como un niño. No entienden por qué de repente esa persona actúa así. Aunque les aconsejen cariñosamente que coman y beban, cuanto más se lo dicen, menos caso hacen. Si les dicen que coman, no comen. Si les dicen que beban, no beben. Por eso hay que entender la lógica médica detrás de esto. No hay que decirles nada, simplemente dejarles la comida y la bebida cerca, apartarse y ellos mismos comerán y beberán solos. El cerebro y los músculos se fortalecen cuanto más se usan, mientras que otros órganos como los pulmones, el corazón o el estómago se desgastan con el uso. Si una persona mayor se queda postrada en la cama sin moverse, morirá mucho más rápido.
Esa persona debe hacer más ejercicio, usar más su cerebro, leer más libros y escuchar más música. Esa es la verdad fundamental de la salud. Cuando un paciente de cáncer en España termina su primera ronda de tratamiento, a menudo deja de hacer cualquier cosa por el pánico a una recaída, consumiéndose por la preocupación antes de tiempo. Ningún estadounidense deja de trabajar por tener cáncer. Siguen trabajando mientras reciben tratamiento. Pero los españoles, en cuanto les diagnostican cáncer, dejan de trabajar por completo y por eso el tratamiento no funciona bien y después del tratamiento no pueden mantenerse porque no tienen energía. Antiguamente se decía que había que presumir de las enfermedades. Por eso en Estados Unidos, cuando alguien enferma, lo anuncia a los cuatro vientos pidiendo ayuda. Los españoles son todo lo contrario, piden que se mantenga en absoluto secreto y que no se lo digan a nadie. Eso es un gran error. Los estadounidenses lo anuncian enseguida, la gente se reúne para rezar y como saben que al paciente le cuesta comer, le preparan sus platos favoritos y se los llevan, y el paciente acaba comiendo por compromiso. Pero en España no quieren ver a nadie, no comen, no hablan y ni siquiera sus amigos más cercanos se enteran, por lo que no reciben ayuda. Además, si el paciente es muy anciano o tiene enfermedades subyacentes como problemas cardiovasculares, someterse a una quimioterapia agresiva supone una carga enorme. En esos casos es mejor recomendar tratamientos con menos efectos secundarios como la inmunoterapia o terapias complementarias. Sobre todo hay que infundir en la familia y en el paciente una mentalidad positiva, hacerles entender que aunque no haya una curación total, si luchan y lo superan podrán llevar una vida completamente normal. El tratamiento del cáncer no se logra solo con medicinas, cirugía o radioterapia. Los médicos tratarán el cuerpo físico, pero no pueden hacer nada con la mente y el alma del individuo. Son los familiares más cercanos quienes mejor conocen el corazón y el alma del paciente, por lo que necesitan su ayuda. En los hospitales de cáncer de Estados Unidos, si un paciente dice que se muere de debilidad, le dicen que coma y beba cualquier cosa que le dé energía. Es lógico comer para tener fuerzas para el tratamiento, así todo el cuerpo se fortalece. Pero extrañamente en España, si un paciente dice eso, los médicos le prohíben comer ciertas cosas tajantemente. No lo entiendo. Música, se necesita mucha terapia complementaria, además del tratamiento convencional, porque todos los tratamientos son tóxicos. En Estados Unidos se han dado cuenta de que la medicina occidental tiene límites y están fomentando terapias tradicionales y naturales que han existido por miles de años. Como la quimioterapia destruye el tracto gastrointestinal, dan infusiones de hierbas. En lugares como Harvard te dan infusiones calientes tradicionales con el tratamiento. Si el paciente no tiene energía, le dicen que coma lo que sea si el ginseng o los remedios naturales le van bien, que los tome. Pero en España los médicos prohíben terminantemente esas cosas. Es incomprensible. Entiendo que teman daños hepáticos con hierbas desconocidas y sean cautelosos, pero ingredientes bien conocidos como ciertas setas o raíces deberían recomendarse, pero los médicos españoles prohíben absolutamente todo lo que no receten, ellos mismos. Los efectos secundarios varían en cada persona, así que es difícil generalizar, pero para tolerar el tratamiento hay que mantener la fuerza física. Una persona sana debe tener una dieta saludable, pero un paciente necesita una dieta hipercalórica y nutritiva. Hay alimentos excelentes como las bayas, fresas, arándanos, moras, que tienen mucho hidrógeno. Los radicales libres son oxígeno inestable que destruye el ADN. Si consumes muchos alimentos con hidrógeno, este se une al oxígeno HIO formando agua H2O que se elimina por la orina. Hoy en día se usa mucho el fucoidán en Japón, extraído de algas marinas. Aún mejor son las algas extraídas del fondo del mar. ¿Por qué se sabe esto en Japón? Desde hace más de un siglo estudiaron a las tortugas que viven 200 o 300 años y descubrieron que solo comen algas del fondo marino. Recientemente científicos españoles analizaron algas de la costa de Galicia y vieron que tienen más polifenoles que las japonesas, lo que previene inflamaciones y también flavonoides que previenen el cáncer. El año pasado se hicieron ensayos clínicos en la Universidad Complutense de Madrid y, como se esperaba, mostraron resultados excelentes sin efectos secundarios. Comer esas cosas durante el tratamiento es lo más natural para fortalecer el cuerpo. Prohibirlo sin sentido es absurdo. Para mantener la energía durante el tratamiento, la dieta debe centrarse en las proteínas. Para ingerir muchas proteínas por la mañana puedes cocer huevos. Comerlos cocidos solos es aburrido y difícil de tragar, así que debes envolverlos en algas comestibles como el alga nori o algas atlánticas. Las algas marinas son una proteína vegetal excelente y tienen componentes muy saludables. Si les pones un poco de sal, son muy fáciles de comer. También puedes cocer patatas y envolverlas en algas por la mañana. El tofu también puedes calentarlo un poco, cortarlo en trozos pequeños y envolverlo en algas para que sea más fácil de tragar. Si tienes unos euros, puedes comprar algas premium para envolverlo. Como las algas naturales no tienen sal, me contaron que algunos las envuelven primero en alga natural y luego en alga tostada salada. Eso es fantástico.
Hay que centrarse en las proteínas porque actúan como los ladrillos y pilares de una casa. Para que la casa no se derrumbe, los ladrillos deben ser fuertes. Las grasas también son cruciales, especialmente para la inmunidad. Las grasas saturadas son malas, pero las insaturadas son vitales para el cuerpo. ¿Dónde hay más? En el aceite de oliva. Hoy en día, en los restaurantes de alta cocina, todo se fríe con aceite de oliva. Mucha gente lo toma casi como un licor, como aperitivo, o fríen con él. Usar aceites vegetales refinados o grasas malas saturadas genera colesterol LDL, baja densidad, que se pega a las paredes de los vasos sanguíneos y los estrecha. Si se bloquean más del 70%, se forman coágulos de sangre, trombos que se rompen, viajan a los capilares pequeños y causan infartos de miocardio o derrames cerebrales. La sangre debe llegar bien a cada órgano para que funcione. Si los vasos se bloquean, llega menos sangre y oxígeno, destruyendo las funciones. Por eso la panceta y las carnes grasas son de los peores alimentos. Antes de los 40 años, tu cuerpo produce suficiente lipasa para disolver esas grasas, pero después de los 40, la producción de todas las enzimas y hormonas disminuye. Entre los nutrientes, los carbohidratos dan energía, pero causan diabetes y otras enfermedades. Decir que son malos y no comerlos tampoco es bueno. Sin embargo, dentro de los carbohidratos, el arroz blanco y la harina de trigo refinada son puro azúcar. Es mejor usar harinas integrales, trigo sarraceno o arroz integral, que tienen mucho menos impacto negativo. La comida que consideramos deliciosa suele ser dulce y grasienta y por tanto perjudicial. La comida que realmente cura suele ser menos sabrosa. Antes de los 40 el cuerpo produce mucha insulina y enzimas para procesar lo dulce, pero después de los 40 disminuyen. El cerebro recuerda el sabor de la comida deliciosa mucho más tiempo que la comida insípida, haciéndote desearla. Y los hábitos adquiridos en la infancia son muy difíciles de cambiar y se mantienen. Prevenir el cáncer significa centrarse en una dieta saludable, evitar factores de riesgo como la panceta, las grasas pesadas y el azúcar. Esto previene enfermedades e inflamaciones crónicas. Las inflamaciones crónicas fomentan todas las enfermedades, especialmente el cáncer, al alterar los genes. Pero una vez diagnosticado el cáncer, necesitas una dieta altamente nutritiva. Para regenerar los tejidos destruidos y soportar la debilidad extrema en muslos y piernas causada por la quimioterapia, debes comer y beber muy bien. Entre las carnes, casi todas se vuelven ácidas al entrar en el cuerpo, lo cual es malo. Además, la carne de ternera y cerdo tiene grasas perjudiciales en los tendones. A los 60 años, casi todo el mundo tiene problemas vasculares, así que no conviene. En cambio, la carne de pato o el cabrito son magras, casi no tienen grasas malas si les quitas la piel y, curiosamente, al entrar en nuestro cuerpo se vuelven alcalinas, no ácidas. Si comes carne rápido, seguro que tendrás estreñimiento. El estreñimiento causa cáncer de colon. El agua se absorbe rápido, pero los trozos de carne tardan, aumentando la presión en el intestino y debilitando sus paredes, formando divertículos. Ahí se meten las heces, que están llenas de bacterias tóxicas, causando inflamación y formando pólipos. Esos pólipos se convierten en cáncer. Si los españoles comen mucha carne ahora, lógicamente habrá más cáncer de colon, no por la carne en sí, sino por el estreñimiento que provoca. Para evitarlo, al comer carne hay que consumir muchísimas verduras, fibra fiber en inglés, y masticar durante mucho tiempo hasta convertir la comida en polvo en la boca. A los pacientes de cáncer a veces les dan caldos muy puros, como un buen caldo de cocido desgraciado o un consomé limpio de carne del que le han quitado toda la grasa. Beber ese caldo es buenísimo para el cuerpo. Si prefieres evitar la carne, el pescado es lo mejor, rico en proteínas y omega 3, que previene enfermedades vasculares. Esa dieta basada en pescado es lo que llamamos la dieta mediterránea. La dieta mediterránea basada en verduras, pescado y aceite surgió de ahí. Muchos vegetarianos estrictos dicen no comer carne bajo ninguna circunstancia. Solo piensan en vivir más años, ignorando el placer de comer. Pero la alegría de comer de forma equilibrada es distinta a comer solo lechuga. Si solo quieres vivir muchos años a base de vegetales, allá tú, pero desde el punto de vista de la salud integral no es lo mejor. Nuestro cuerpo necesita una dieta equilibrada. Si te atiborras de una sola cosa, por muy buena que sea, rompes el equilibrio con las demás y terminas peor. Como nuestro intestino debe estar fuerte, la mejor comida es la dieta tradicional. Guisos de legumbres, cereales integrales, pan rústico, ajo y verduras de la huerta, lo que comíamos en los pueblos cuando éramos niños. Tengo 82 años y si miro a mi alrededor, todos los amigos con los que crecí en el pueblo, especialmente los que pasaron penurias, están sanísimos a sus más de 80 años. Sin embargo, es raro encontrar a alguien verdaderamente sano entre los amigos que conocí en la universidad al llegar a Madrid. ¿Por qué? Para empezar, nosotros en el pueblo caminábamos kilómetros y kilómetros a pie, pero en Madrid la gente toma el metro o el autobús, así que su capacidad de caminar es débil.
Yo sigo jugando al golf camino los 18 hoyos, sin problema no uso el carrito, pero ninguno de mis amigos de Madrid puede caminar tanto. Esa es la diferencia. Además, esos guisos de legumbres y verduras de la huerta fortalecen increíblemente el intestino. En toda mi vida nunca he tenido diarrea ni estreñimiento. He ido a la India varias veces alojándome en los mejores hoteles, y todos mis compañeros estadounidenses acababan con unas diarreas horribles, pero yo jamás me he puesto enfermo del estómago. Sigo adorando esos guisos tradicionales de legumbres y ajo. Cuando me invitan a comer y pido eso, me miran raro pensando que bromeo porque quieren llevarme a asadores a comer grandes chuletones de carne. Yo les digo, ¿por qué vamos a gastar nuestros euros comiendo comida perjudicial? Los guisos de legumbres, cereales y verduras frescas son la mejor y más saludable comida. Fomentan el crecimiento de los lactobacilos. Esos guisos tradicionales son alimentos fermentados llenos de bacterias beneficiosas. Siempre recalco que hay una hormona sobrehumana llamada didorfina, que es 4000 veces más potente que la endorfina. Puede provocar milagros inimaginables. El mayor problema en los hábitos de vida de los españoles, a mi modo de ver, es el estrés. El estrés impide que el cuerpo genere oxígeno adecuadamente. El aire entra y debe oxidar para que el cuerpo funcione con normalidad. Si entra demasiado o muy poco oxígeno, hay problemas. Pero aunque entre la cantidad justa si hay mucho estrés, el oxígeno se rompe de repente y se convierte en radicales libres. Estos radicales libres alteran los genes, destruyen el ADN, lo desestabilizan y causan daño celular. De ahí provienen todas las enfermedades. En Estados Unidos, la gente que vive en California vive unos 5 o 6 años más que en otras regiones y son más sanos. Al investigarlo vieron que en California hay muchas playas y desde niños caminan descalzos por la arena. Hoy en día, jóvenes y ancianos caminan descalzos por la playa porque es agradable. Al hacer eso earthing, grounding, los radicales libres se reducen naturalmente previniendo todas las enfermedades. La Tierra es un imán gigante y en el suelo hay unos 30 elementos, entre ellos el hidrógeno. Nuestro cuerpo es un circuito electrónico donde las células y los nervios están conectados, somos un imán. Y los iones de la Tierra se conectan con los iones de nuestro cuerpo. Si tenemos oxígeno inestable, radicales libres o OH, el hidrógeno H de la Tierra entra en nuestro cuerpo, forma H2O agua y nos hace orinar más. En conclusión, caminar descalzo ayuda, pero pensar que curará el cáncer por sí solo es un error. El cáncer no depende de un solo factor. La vitamina C actúa como antioxidante y es necesaria para combatir los radicales libres. Linus Pauling, un químico que ganó el premio Nobel 2 veces, hace unos 60 años dijo que la vitamina C lo curaba todo. Desde entonces se ha investigado mucho. Se sabe que es buena, pero hoy en día casi no se usa como tratamiento principal. Tiene un papel de apoyo, no un papel central. Es una terapia complementaria. Como se necesita en cantidades adecuadas, sin duda ayuda a quienes tienen deficiencia de vitamina C. Pero para una persona sana que come una dieta saludable no sirve de mucho. Sin embargo, para personas débiles o enfermas, 1000 miligramos diarios que suelen venir en una sola pastilla es la dosis recomendada y beneficia a la salud. Lo peligroso hoy en día son las megadosis. Usarla en exceso es perjudicial. Aunque es hidrosoluble y se expulsa por la orina, la vitamina C es ácida y nuestro cuerpo necesita ser alcalino para estar sano. Si aumenta la acidez, por ejemplo, en el estómago, surgen enfermedades gástricas que dañan la pared estomacal y ese ácido baja al intestino matando a las bacterias buenas. Un exceso brutal de vitamina C causa problemas gástricos. ¿Qué se debe hacer? Un análisis de sangre para ver si la persona lo necesita. Si vas a tomar megadosis o inyecciones, debes consultar a un experto, hacer un análisis de sangre e introducir la cantidad adecuada. Sabemos que es buena, pero si entra en exceso rompe el equilibrio con otras sustancias. Por ejemplo, las células inmunitarias son buenas, pero si hay demasiadas atacan al propio cuerpo causando enfermedades autoinmunes como algunos cánceres de tiroides. Las mujeres tienen una respuesta inmunitaria mucho más sensible y tienen más células inmunitarias que los hombres. Si te inyectas cosas para aumentar aún más la inmunidad pensando que es bueno, es peligrosísimo porque ese exceso destruirá tu propio cuerpo. Tengan esto muy en cuenta. Sumado a los tratamientos conocidos, se necesitan muchas terapias complementarias como la hipertermia. Si nuestro cuerpo llega a los 42 grados, las células cancerosas mueren o dejan de crecer. Esto es muy conocido, no es nada nuevo. Yo hacía tratamientos de calor hace 60 años, pero lo dejé. Recientemente una empresa creó una máquina usando avances electrónicos que emite ondas para generar calor y mantener exactamente 42 grados en un órgano específico. Si se usa junto con la quimioterapia, el calor aumenta el flujo sanguíneo y la oxigenación. Si hay poco oxígeno, la medicación no funciona bien y la radiación tampoco mata a las células cancerosas.
Hay que suministrar suficiente oxígeno y además el calor impide que las células cancerosas se multipliquen. Todo esto es tratamiento complementario. Es un error que algunos profesionales de la medicina natural hablen de esto como si fuera la cura fundamental. Es complementario y a algunos les ayuda muchísimo mientras que a otros no les hace absolutamente nada. Varía enormemente. Si analizamos las causas del cáncer, un 15% es por genes defectuosos heredados de los padres. El otro 85% a 80% es una combinación de factores ambientales y hábitos de vida. Para prevenir el cáncer y cualquier enfermedad, lo primero es averiguar qué enfermedades y cánceres sufrieron tus antepasados, especialmente tus padres. Estudiar profundamente esas enfermedades y cuando te hagas chequeos médicos regulares, preguntar específicamente por ellas y ver cómo evolucionan. El medio ambiente también importa. El polvo fino causa cáncer de pulmón, ya que la inflamación crónica fomenta todas las enfermedades y muta los genes. Si vives cerca de una fábrica o donde hay mucho polvo y en tu familia hay antecedentes de cáncer de pulmón, debes mudarte inmediatamente de allí. Un tipo específico y muy maligno de cáncer de pulmón que afecta a la pleura, el mesotelioma, afecta a los trabajadores de la construcción que inhalaron amianto, asbesto, que es un carcinógeno letal. Quienes trabajan respirando eso tienen altísimas probabilidades de enfermar. Además, en nuestra época casi todos contrajimos tuberculosis, porque si subías a un autobús lleno de gente respirando, había muchísimos enfermos de tuberculosis y las bacterias volaban por el aire. Era imposible no inhalarlas. Las personas que tuvieron tuberculosis tienen más riesgo de cáncer de pulmón. Y ojo, la tuberculosis está volviendo a aparecer en formas mutadas. Aspiramos bacterias e inflamaciones constantemente del aire, pero en una persona sana entran y salen inmediatamente. Si nuestro cuerpo tiene un pH alcalino, es difícil que esas bacterias penetren los tejidos. Recientemente se ha investigado la dieta tradicional, demostrando que alimentos tradicionales ricos en ajo y verduras crean un entorno alcalino en el cuerpo. Hay informes de que quienes siguen esta dieta tradicional enfermaron mucho menos del virus del COVID. En cuanto a hábitos de vida, el mayor problema es el tabaco. Hoy en día hay muchísimas pacientes jóvenes de cáncer de pulmón en España que afirman no haber fumado jamás y se preguntan por qué enfermaron. Yo les pregunto si su marido o sus amigas fuman y la mayoría dice que sí. Al inhalar el humo de otros, la nicotina entra en tu cuerpo y muta tus genes igual. Quien fuma está matando a los demás, además de matarse a sí mismo. Pensar que el tabaco solo causa inflamación pulmonar o cáncer de pulmón es una visión limitadísima. El tabaco causa todo tipo de enfermedades cardíacas y de toda índole. Al inhalar el humo, la nicotina se adhiere fuertemente a la lengua, la garganta y el esófago. El cáncer de próstata en hombres también es muy común en fumadores. En cuanto al alcohol, una copa para brindar puede mejorar la circulación sanguínea, pero más de una copa es malo. Sin embargo, el tabaco es terrible desde el primer cigarrillo. Poner excusas diciendo no puedo fumar solo un poco o qué tal los cigarrillos electrónicos es autoengaño. El cerebro, a pesar de que es perjudicial, se engaña haciéndote sentir un placer superior a cualquier otra cosa, por lo que es dificilísimo dejar de fumar. Los que lo han probado necesitan una determinación increíble, por eso hay que dejarlo cuanto antes en la juventud, porque cuanto más tiempo pase se vuelve prácticamente imposible. Hoy en día, nuestro objetivo en el mundo es manejar o controlar el cáncer, vivir junto al cáncer hasta el final natural de nuestra vida. El cáncer es una enfermedad crónica más, como la diabetes o la hipertensión. Si lo manejas bien, puedes vivir toda tu esperanza de vida gracias a los diagnósticos y tratamientos actuales. Pensar que si tienes cáncer es una enfermedad mortal e inminente es un error total. Las enfermedades no se curan solo tratando el cuerpo físico, se debe manejar bien la mente y el alma en general. Los antiguos refranes son científicamente muy acertados hoy en día. La experiencia de la adversidad no se compra ni con oro. Es exactamente cierto. Al pasar por adversidades nace la fuerza para superarlas. En la frontera entre la vida y la muerte, la única mentalidad que sirve es el deseo ferviente de vivir. Piensa que el cáncer te pone en esa situación. Si decides férreamente voy a vivir, entonces vivirás. Esa hormona sobrehumana, la didorfina, 4000 veces más fuerte que la endorfina, es secretada por personas con una fuerza mental inquebrantable, produciendo milagros increíbles. He estado compartiendo este mensaje durante los últimos 14 años en universidades, iglesias, medios de comunicación y aquí en el canal Guía Mayor, pero parece que nada ha cambiado. ¿Por qué la gente no escucha a pesar de que les doy tan buenos consejos? La principal diferencia entre quienes responden bien al tratamiento y quienes no lo hacen es su actitud. El Hospital MD Anderson es el hospital oncológico más famoso del mundo. Es famoso porque es el hospital de cáncer más grande a nivel global, con unos 1.500 médicos especialistas en oncología.
Solo allí, otros 1000 investigadores y contando enfermeras y demás personal suman unas 10.000 personas trabajando. Como reciben pacientes de todo el planeta, ven unos 3.000 pacientes nuevos al día. Pero veo que los españoles son los que peor responden al tratamiento. En las enormes salas de espera de cada departamento, si te fijas, verás a personas tumbadas en las camas o directamente en el suelo sin una gota de color en la cara, pareciendo que están a punto de morir. Esos suelen ser los pacientes españoles. Mientras tanto, los pacientes occidentales están sentados tranquilamente hasta el punto de que no distingues quién es el paciente y quién es el familiar. Los pacientes españoles lo primero que preguntan es ¿cuántos años me quedan de vida? El medicamento funcionará bien. Pero jamás he visto a un paciente estadounidense o a un occidental en general hacer esa clase de preguntas ni a uno solo. ¿Por qué? Porque cuánto tiempo vivirás o si vas a morir es algo que ningún médico puede saber. La vida y la muerte solo la sabe Dios, absolutamente nadie más. Hacer una pregunta imposible de responder es ridículo, y el médico que intenta responderla es aún más ridículo. Extrañamente, los pacientes españoles preguntan eso con insistencia, y los médicos en España a menudo responden de forma directa y brusca. Los estadounidenses nunca preguntan eso, y si un paciente español se lo pregunta a un médico y le dicen, no lo sabemos exactamente, el paciente español se enfada pensando, ¿cómo es que un médico tan famoso no sabe ni eso? Generalmente los medicamentos contra el cáncer funcionan en un 30% de los casos. Para los pacientes que recaen solo en un 10%. Y los nuevos medicamentos experimentales a veces solo tienen un 1% de efectividad. Si explicamos esto diciendo, este es un medicamento nuevo y solo funciona en un 1% de los casos, los pacientes estadounidenses o sus familias se levantan de un salto de la silla, aplauden y gritan, me he salvado. Pero si le dices exactamente lo mismo a un paciente español, baja la cabeza con desesperación, golpea la mesa y dice, he venido para nada, solo perderemos nuestros euros, esto no sirve y se rinde. En mis 32 años de experiencia nunca he visto a un estadounidense llorar por tener cáncer, al igual que nadie llora por tener diabetes o hipertensión. Pero un español si le dicen que tiene cáncer llora a lágrima viva. Y si le dicen que el tratamiento no está funcionando, se tira al suelo a golpear, la tierra esté quien esté delante. Algunos casi mueren de un ataque de ira por la injusticia como si fueran los únicos enfermos en el mundo. Especialmente los ricos o los grandes magnates se engañan a sí mismos creyendo que con dinero se puede comprar todo, y cuando les dicen que no se puede curar, no lo pueden aceptar, se mueren de rabia porque tienen que dejar atrás toda su inmensa fortuna sin haberla disfrutado. Jamás he visto a un estadounidense llorar en una situación así. Ni siquiera he visto a padres estadounidenses llorar o mostrar desesperación profunda si su único hijo tiene cáncer. Me parecía tan asombroso que yo mismo les preguntaba al revés, ¿por qué no lloran? Y me respondían, ¿por qué deberíamos llorar? Si se trata, mejorará un poco y si no, empeorará. Esa es la actitud básica de alguien que recibe bien el tratamiento. La principal diferencia radica en el pensamiento, ¿es positivo o negativo? Quien va a responder bien al tratamiento tiene pensamientos positivos desde el minuto 1, quien no lo va a lograr es negativo desde el principio ante la misma enfermedad y el mismo medicamento. Esa es la mayor diferencia. Algunos dicen, ¿para qué hacer quimioterapia si solo voy a sufrir terriblemente y morir igual? Pero nadie puede hablar de efectos secundarios sin haberlo intentado porque varían muchísimo en cada persona. Hay gente que no tiene absolutamente ningún efecto secundario, otros tienen reacciones inmensas, a unos se les cae todo el pelo y a otros ni un solo cabello. No hay forma de saberlo sin probarlo. Rendirse de antemano diciendo no puedo hacerlo es de tontos. Los que dicen voy a luchar y a vencer son los que finalmente lo logran. Los que dicen desde el principio dicen que me queda un año, ¿para qué molestarse? Definitivamente no lo logran, su cuerpo no responde bien al tratamiento porque nuestra mente controla nuestro cuerpo. Debes pensar en positivo y escuchar a los expertos. Si una persona de 90 años con cáncer de páncreas sufre durante un año de tratamiento y luego fallece, honestamente, hubiera sido mejor no tratarlo porque a los 90 años las probabilidades de morir de otra cosa son altísimas de todos modos. Pero que alguien de 35 años diga, mejor no me trato para no sufrir un año y morir, es una estupidez monumental. Podría vivir muchísimo tiempo más. No se puede generalizar, hay que ver si hay otras enfermedades subyacentes, es un análisis muy complejo. Si ni siquiera los expertos están completamente seguros que el paciente o su familia decidan rendirse arbitrariamente, es un error terrible. Si hacemos todo lo posible, podemos controlarlo. Muchos dicen, si solo voy a vivir 1 o 2 años más, mejor morir ya. Sin embargo, muchos investigadores concluyen que alargar la vida, aunque solo sea 3 meses, tiene un valor inmenso porque en ese tiempo la persona cambia profundamente como ser humano
y tiene la oportunidad de cambiar positivamente a su familia y a quienes le rodean. Si mueren de repente, pierden esa valiosa oportunidad. Hoy en día no hay nada que lo cure absolutamente todo. Usamos el término remisión, que significa pausar temporalmente la enfermedad. Hay demasiados factores que causan y promueven el cáncer, cada persona es un mundo, y el cáncer muta constantemente. Los virus tampoco desaparecen de nuestro cuerpo. Se esconden y reaparecen cuando estamos cansados y mutan. El virus del COVID muta tanto que las farmacéuticas no dan abasto fabricando vacunas porque dejan de ser efectivas. El cáncer es igual, hay que considerarlo como la diabetes o la hipertensión. No podemos curarlo de raíz. Hace 100 años se descubrió la insulina para tratar la diabetes causada por la falta de ella, pero a veces la diabetes ocurre no porque falte insulina, sino porque el hígado no funciona bien o los tejidos no la utilizan correctamente. Se han investigado todas estas variables y hay muchos medicamentos. Algunos pacientes responden de maravilla a una combinación de terapias, otros no responden a nada. Algunas personas controlan su diabetes con una simple inyección de insulina, otras no lo logran ni usando todos los fármacos disponibles. El cáncer es igual, hay personas que no responden hagamos lo que hagamos y otras viven 1, 0, 2, 0 o 30 años con un solo ciclo de tratamiento. Lo más importante es encontrar a un especialista que entienda profundamente el cáncer y seguir estrictamente sus indicaciones. Además, como el cáncer es una enfermedad sistémica y genética, la cirugía o la radiación son solo tratamientos locales temporales. La terapia más correcta es combinar esto con múltiples terapias complementarias. El paciente, por su parte, debe mantener su fuerza física para tolerar el tratamiento comiendo y bebiendo abundantemente una dieta equilibrada y nutritiva. Hoy en día venden aguas hiperproteicas deliciosas concentradas con sabor a sésamo. Un paciente debería beber unas 7 u 8 al día, pero jamás he visto a un paciente español beber más de 2. A un estadounidense le dices que beba y se toma 10 seguidas en ese mismo momento. Yo mismo hice la prueba y me vi capaz de tomarme 10 seguidas, pero los pacientes españoles no pueden pasar de 2. ¿Por qué no pueden? Porque la ansiedad y la preocupación mental les cierran el estómago y no les baja nada. Lo mismo pasa con el insomnio, si no duermes no sanas. Hay muchas causas para el insomnio, pero en la mayoría de los españoles se debe a preocupaciones inútiles. Las mujeres españolas suelen ser las que más lo sufren. Estando en su lecho de muerte se preocupan por con qué mujer vivirá su marido cuando ellas mueran. Los grandes magnates piensan, si muero la economía del país se hundirá y cientos de miles morirán de hambre. Los investigadores han demostrado que el 96% de nuestras preocupaciones son completamente inútiles y solo un 4% tiene algún valor real. Si te preocupas, no podrás dormir. Si te preocupas, el estómago no funciona y por mucha comida excelente que ingieras el intestino, no la absorberá. No sirve de nada. Tienes que entender esto si comes comida basura, pero con un corazón alegre, agradecido y feliz, esa comida no te hará daño. El famoso inversor Warren Buffett, al cumplir 90 años, dijo en una entrevista que su secreto de salud es que come y bebe como un niño pequeño. Le preguntaron qué significaba eso y respondió que come lo que adoran los niños, chocolate, Coca-Cola, hamburguesas, toda esa comida basura. Pero dijo que al comerla siente una alegría inmensa en su corazón. Come poca cantidad, pero sintiendo un placer absoluto. Eso es vital cuando estás feliz, el cuerpo absorbe las cosas buenas y desecha lo malo. Por el contrario, si vives angustiado, aunque comas la mejor comida orgánica del mundo, el cuerpo no absorberá nada. Hay que comer con alegría. Luego tienes que hacer ejercicio. El ejercicio es lo que permite que nuestro cuerpo recupere el equilibrio perdido entre las sustancias buenas y malas. Además, debes hacer ejercicio para que el hipocampo, la parte del cerebro en el lóbulo temporal que almacena nuevos recuerdos, regenere sus células. Esas células solo se multiplican si haces ejercicio. Para poder dormir bien después de cenar debes salir a caminar o incluso trotar un poco para sudar ligeramente y luego darte un baño de agua caliente. El cuerpo se relajará y se fatigará sanamente, permitiéndote dormir profundamente unas 4 a 6 horas, que es más que suficiente. Dormir demasiado también es un problema. Hay que dormir bien para recibir bien el tratamiento. De hecho, la principal causa del Alzheimer es la falta de sueño crónico. Nuestro cuerpo no es solo carne. Lo físico, lo mental y lo espiritual deben estar en perfecta armonía. Por eso no olvides que el médico solo trata la carne. Para la parte mental y espiritual necesitas el apoyo indispensable de tu familia y tus amigos desde el primer momento. Debes comunicar tu enfermedad, reunirte con ellos constantemente, hablar, compartir comidas y reír. Solo así el tratamiento será verdaderamente óptimo. Y el tema de vivir o morir no depende en absoluto del médico, depende de ti mismo. Las personas que no le dan demasiada importancia al cáncer son las que más lo superan. Por ejemplo, antiguos mafiosos o personas que han entrado y salido mucho de prisión no le temen al cáncer porque han enfrentado la muerte muchas veces.
Cuando estuve en una misión militar en el extranjero durante 2 años, vi soldados que recibían disparos por todas partes y se mantenían serenos, mientras que otros recibían un rasguño en el brazo y gritaban como locos que se morían. Si tratas al cáncer simplemente como una enfermedad crónica general, más no hay nada de qué asustarse, y esas son las personas cuyos tratamientos funcionan maravillosamente bien. Hoy en día existen medicamentos y métodos excelentes, así que ante todo mantén un pensamiento positivo. Voy a vencer esta enfermedad. Y para eso necesitas un propósito. Es exactamente igual que el propósito de por qué debes seguir viviendo. Para vencer la enfermedad, aunque sea algo difuso, piensa: cuando me cure, dedicaré el tiempo que me quede a hacer algo por los demás. Ese tipo de pensamientos revitalizan el cuerpo entero. Por favor, adopten, aunque sea una fracción de esta mentalidad positiva para que puedan vencer la enfermedad.